el libro de los Salmos capítulo 19 y luego Mateo capítulo 2, pero Salmos capítulo 19 dice una expresión: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es una expresión que está ahí, es la creación de Dios. ¿Por qué es creación de Dios? La creación de Dios comunica, la creación de Dios habla. Con cuidado, por supuesto, porque no se trata tampoco de andar buscando señales donde no la hay. Es complicado, no se trata de en la desesperación o necedad de pronto salirme y de qué le veo forma a esa nube. La nube tiene forma de flechita, dale para allá. No, no es así, pero no perdamos de vista que Dios ha hablado a través de la naturaleza, que la creación nos confirma su presencia, nos confirma su intervención y que de pronto Dios comunica. Eso es lo que no quiero que perdamos de vista, que en un momento dado el decir: no llegué a la iglesia, o no tuve acceso a la Biblia, o no pude de alguna manera reunirme, no es como si Dios me vaya a dejar desprovisto. Dios siempre provee palabra, Dios siempre provee en tiempo y forma, de alguna manera. Vaya, Dios habla, déjenme decirlo de esa manera. Dios habla, Dios comunica y Dios se da a entender. Al corazón sensible, al corazón humillado, al corazón dispuesto, Dios le va a hablar, ¿de acuerdo? Ese es un punto fundamental. Dios comunica. Ahora bien, una vez que Dios comunica, ¿qué sucede? Y se hace un tanto obligado porque es parte de la temporada y de alguna manera nuestra tradición nos lleva ahí que veamos este pasaje de Mateo capítulo 2 verso 1, muy ya de nuestra cultura, un poco ya desviado del tema original, tal vez. Estos personajes, estos magos, estos sabios, algunas traducciones lo llaman como sabios, algunas traducciones lo convirtieron en magos, no hacían magia. Estos personajes, estos dignatarios, pudiéramos llamarlo, estos reyes de algunas naciones de aquellos tiempos. Dice Mateo capítulo 2 verso 1: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, unos magos, te decía, unos dignatarios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén, todo el pueblo con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Espérame, ¿cuál profeta? Es que esto ya se había escrito. Ahí mismo en la Biblia, no les dije ahorita, pero ahí mismo en la Biblia, en Miqueas, justo antes del Nuevo Testamento, en los últimos libros del Antiguo Testamento, está este personaje, Miqueas, un personaje conocido como profetas menores. Ya ves que en la Biblia es profetas mayores, profetas menores, no por importancia, sino por la cantidad de escrito que hay. Hay escritos como Isaías, que escribió mucho, o se recopiló mucho, y está Miqueas, que escribió poquito. No es por importancia. Bueno, Miqueas capítulo 5 verso 2 dijo: tú, Belén, pequeña para estar frente a las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Entonces, una profecía que se había dicho. Estamos hablando de que hay 450 años más o menos entre Miqueas y entre esto que está pasando. Si esa es una línea de tiempo, ¿en qué momento vivió Miqueas? Como unos 450 años atrás estuvo este personaje, y este personaje deja esa profecía, deja esa enseñanza, deja ese señalamiento: de ti habrá de nacer. Bueno, regreso a Mateo capítulo 2, cuando llegan estos personajes, y quiero señalar que llegan con mucha seguridad, porque estos personajes no llegan diciendo: oigan, no saben si nació, hoy será que habrá nacido, oye, tenemos la idea, pudiera ser. No, y quiero señalar eso porque finalmente ese es mi punto central. La seguridad con la que llegan. ¿Dónde está? No preguntan si nació. Ese punto es importante. ¿Por qué esa seguridad? Bueno, porque los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Por qué esa seguridad? Porque tuvieron acceso a la palabra de Dios, tal vez a Miqueas. Tuvieron acceso a la palabra de Dios y se determinaron por la palabra de Dios. Estos personajes emprenden un viaje, no es como el día de hoy. Si hoy es complicado viajar, en aquellos años era más complicado viajar. Y hacen conforme a lo que creyeron. No sé si en otro tiempo, hoy digo, redes sociales, o oye, primero avísame, oye, primero asegúrate, oye, no vayas a llegar y resulte que no. Bueno, es que cuando Dios señala, Dios sostiene, y lo que Dios marca simplemente sucede. La palabra de Dios está llena de promesas que están ahí, y de pronto hay dudas sobre la promesa de Dios, a pesar que en diferentes momentos hemos disfrutado de las promesas de Dios. En diferentes momentos, vaya, durante todo este año podemos decir: oye, no tuvimos falta de ningún bien. Habrá cosas que no sucedieron, pero no tuvimos falta de ningún bien.
En cuanto a provisión, ahí estuvo. En cuanto a sustento, ahí estuvo. En cuanto a salud, ahí estuvo. Porque Dios está presente en la vida de sus hijos. Y eso es para seguridad. Bueno, esa seguridad que llega es la seguridad que se ejempla en nuestros personajes. A veces nos distraemos en el tema de los presentes. Bueno, sucedió, pero yo quiero señalar ese punto. Esa fe, porque al final lo que estamos viendo aquí es fe. Hemos visto, hemos oído, hemos leído y venimos. Y no llegan preguntando si es que habrá sido. ¿Será que Dios nos habrá de ayudar este año? ¿Será que Dios habrá de estar con nosotros? ¿Será que Dios nos habrá de guardar? Yo espero que Dios me guarde. Me gustaría que Dios me guardara. Yo quisiera que estuviera conmigo. Hey, ¿por qué el espacio de la duda? Porque eso es una forma de duda. Y Dios va a estar presente. Y me gusta el dominio con el que llegan esos personajes. Y ahí para mí son ejemplares. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Porque vimos. Y ahí pudiéramos decirlo nosotros. Vimos, claro que hemos visto. Durante este año vimos, y durante la pandemia vimos, y años atrás vimos, y ¿saben qué? Habremos de seguir viendo. ¿Dónde está? Porque hemos leído. ¿Por qué hemos leído? Porque durante muchos años hemos leído la palabra de Dios y conocemos la palabra de Dios, y entonces podemos decir, ¿dónde está la oportuna intervención de Dios? Porque yo leí que no tendremos falta de ningún bien. Porque yo leí que Él está con nosotros como poderoso gigante. Porque yo leí que Él habrá de abrir puertas. Y en ese sentido, leemos y creemos. Y es lo que les pasa a ellos. Leen y creen, ven y creen. Y llega esa expresión. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Curiosamente, están esos otros personajes. Herodes y los sacerdotes. Y curiosamente son los sacerdotes de la época. Este es el pueblo de Dios. Y los sacerdotes del pueblo de Dios, de alguna manera, oye, esto está ocurriendo en tus narices. Y no lo reconocen. No se dan cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y también tenían acceso a la palabra. Cuando les sucede todo esto y se revolucionan, van y buscan, a ver, búscale. Y van y encuentran, porque vaya que ellos eran los conocedores o los guardias de la palabra, y encuentran en la palabra que hoy nosotros tenemos Jesús a Miqueas. Y ellos encuentran ahí en Miqueas, mira, aquí sí es cierto, aquí dijo, hace 400 años dijo el profeta Miqueas, pero tú, Belén, de ti habrá de salir un guiador que apacentará. Herodes continúa el 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Palabra de Dios. Una vez más, ante la duda, ante la incertidumbre, ¿sabes qué? Pues llegamos, y esto es muy curioso, estaban buscando lo correcto en el lugar incorrecto. Estaban buscando a Jesús, pero llegan a buscarlo en el palacio. Dan por sentado que está en el palacio. No, Jesús no es opulencia, Jesús es sencillez. Están buscando lo correcto en el lugar incorrecto. Y están buscando lo correcto con los incorrectos. Y ahí, bueno, vaya que las generaciones emergentes, de pronto, los adolescentes, nuestros muchachos, hay que advertirles. Estás buscando lo correcto, pero estás buscando con lo incorrecto. De pronto buscan consejo, pero buscan consejo en los iguales. Muchachos de tu propia edad, perdóname, pero es poco probable que encuentres un consejo en alguien de tu propia edad si tienes 14 años o 17 años. Aquí tienes estos buenos hombres buscando lo correcto, pero en el lugar incorrecto y con las personas incorrectas. Y ante la duda, una vez más, ¿qué está escrito? Ante la duda, ¿qué está escrito? Bueno, mira, aquí está escrito que habrá de nacer en Belén. Una vez más, la palabra de Dios le marca rumbo. A estos personajes, el firmamento anuncia, la creación de Dios anuncia. Y ante la duda, la palabra de Dios vino a traer claridad y rumbo. Hoy por hoy, ante la duda, la palabra de Dios habrá de seguir trayendo claridad y rumbo. Ante la incertidumbre, la palabra de Dios habrá de traer claridad y rumbo. ¿Para quién? Mira, para todos, sin embargo, no todos lo siguieron. Herodes no lo siguió. Herodes supo, sin embargo, no se mueve. Y no registra que los sacerdotes o los escribas de la época que supieron se hayan movido. Pues vayan y vean y reciban y avísenme. Con malas intenciones, por supuesto. Pero no se movieron.
La palabra de Dios anuncia todo. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y la palabra está sobre justos e injustos. La diferencia es que en ocasiones hay humildad para decir, bueno, pues ante la duda, ante la incertidumbre, me voy, no me voy, me quedo, no me quedo, la dejo, no la dejo, me salgo, compro, no compro, vendo, en fin, tantas situaciones que pudiéramos tener ahí. Y que Dios está interesado en nuestro bienestar. Y ante la duda, consulta, como hicieron ellos. Y la palabra de Dios habrá de traer claridad y rumbo a tu vida. ¿Para quién? Repito, para los que tienen fe, para los que estén dispuestos a seguirla. Y ellos siguieron. No sé si el viaje era cómodo o no. Lo que sí sé es que pagaron un precio. Pero ¿sabes qué? En ese proceso se encontraron con el Señor Jesús. En el ejercicio de buscar en la palabra de Dios el rumbo, se encontraron al Señor Jesús. Igual manera nosotros, en el ejercicio de buscar en la palabra de Dios, te vas a encontrar a Dios. No hay pierde. Si quieres hacer lo correcto, no te vas a equivocar, vas a hacer lo correcto. Si estás dispuesto a confiar en la palabra y ante la duda, reconfirmar en la palabra, pues no hay pierde. ¿Qué sucedió con ellos? Pues encontraron a Jesús. Y claro, y al encontrarlo, ofrecieron ¿qué? Lo que tenían. No sé si agarró, siempre damos por sentado que entregó, no dice que entregaron. Tampoco dice que José haya tomado. Ahí a veces se desvirtúa un poco la información. Ellos, al verlo, se postraron. ¿Qué sí le dieron? Adoración. Porque lo más importante no es lo que pudiéramos dar. A veces hay quien incluso se enemista de la fe por el tema de dar. Eso es otro asunto. Si quiere dar bien y si no, no. Él habrá de tomar si quiere y si no, no pasa nada. Pero la expresión de adoración es así. La expresión de adoración. Y al verlo, postrados, humildad, se adoraron. Adoraron. Expresión de respeto, de reconocimiento. De saber que llegaron a donde habrían de llegar. Y ahí en ese sentido nosotros tenemos ese privilegio de que continuamente nos podemos encontrar a nuestro Señor. Continuamente podemos encontrar rumbo y dirección. Para encontrarlo a Él, porque cuando lo encontremos a Él y cuando permanezcamos en Él, las cosas habrán de tomar rumbo. Y va de nuevo, una vez más, la historia después de la adoración, después de la expresión de ofrecer, ¿sabes qué? Yo te ofrezco. ¿Qué habrá de tomar el Señor? No sé. No sé qué habrá tomado de ellos a través de José o María, no sé. Pero ofrecieron. Yo tengo tiempo. Me encanta, hay alguien cercano a nosotros que me dice, oye, tengo libros. Y cuando vamos a hacer alguna acción, ahí tienen libros, sí, aquí está. Pues es lo que necesitamos. Hay quien tiene juguetes, hay quien nos apoya con gasolina, hay quien es un abrazo, hay quien es una palabra, hay quien es un consejo. Pues es lo que tengo. Es lo que hay. Entonces, en esa expresión, una vez más, pero siendo avisados, verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. De alguna manera Herodes tenía algún plan perverso. Hacerle daño a Jesús, seguramente lo intentó. No sé si a ellos pudiera ser. Pero una vez más, el Señor se revela a ellos para advertir. En la búsqueda, Dios, si yo te dijera, oye, dame un motivo, pues el motivo es la oportuna intervención de Dios. Que Dios nos revele antes de que sucedan las cosas. Una de las traducciones que conocemos del Espíritu Santo, la Biblia, son diferentes traducciones. Dice Espíritu Santo, pero algunas traducciones dicen abogado. Algunas traducciones dicen paracleto. Traducciones más antiguas de la Biblia dicen paracleto. Es algo con lo que no estamos muy familiarizados a veces, no es parte de nuestra cultura. El paracleto es el interventor. Algunas dicen consolador. Cambia, ¿por qué? Bueno, es que Dios se anticipa. Unas traducciones de la Biblia dicen consolador. Me gusta la expresión, pero el consolador es el que llega a dar consuelo cuando algo malo sucedió. Y sí es cierto, ante la tragedia el consuelo es muy bueno, ante la pérdida el consuelo es confortante. Pero una vez me preguntaba, bueno, y no puedo advertir antes de que ocurran las cosas. O sea, ¿por qué tenemos que tener un Dios que siempre llega tarde a hacerme sentir menos mal? No, Dios llega antes. No solo es consolador, también es consejero, también es maestro y es un interventor. Y en este caso es lo que está ocurriendo. Son avisados con tiempo de que tomen otro camino. Y vaya que si cada uno de nosotros pudiera ser avisado con tiempo de tomar el camino correcto, de evitar el camino. ¿Sabes que ellos iban a regresar por donde mismo? Al fin, dignatarios políticamente correctos iban a regresar con Herodes como les correspondía a la época. Pero sin embargo son avisados. Y ahí es donde les digo, claro que queremos ser avisados.
Queremos ser avisados con tiempo del camino que habremos de tomar, que el camino que debemos evitar. ¿Cómo ocurre todo esto? ¿Cómo llegamos a esto? Pues mira, te vas al principio. Desde un principio estos personajes buscan al Señor Jesús. Dice la palabra, busca al Señor mientras puede ser hallado. Lo buscan y lo creen y van con seguridad, te repito, no van diciendo, oye, ¿será que habrá nacido? A veces nosotros queremos saber el final antes de, oye, ¿me va a pagar? Si no me va a pagar no voy. Oye, va a estar si no para no ir. A veces queremos conocer el final y en el camino de la fe no siempre vas a conocer el final. Lo puedes creer, pero no conocer. Esa es la diferencia. Yo creo que Dios va a estar y creo que Dios va a guardar. Que yo tenga seguridad, pues ¿qué te digo? ¿Es fe? Solo es fe. Y van con esa seguridad, ¿dónde está? Porque vimos y entonces tiene que suceder. Porque si su palabra dijo y Dios no miente. Y sí, efectivamente. Y ante la duda, una vez más, consultar la palabra. Y en ese proceso de acercamiento y adoración viene la revelación. Dios se va a revelar a nosotros a través del ejercicio de la fe y a través de la adoración. Y a veces es lo que nos falta. Esa parte de conocer a Dios, saber de Dios, hablar de Dios. Y de pronto esto obedecer a Dios. Pero la parte de la adoración que a lo mejor pudiera ser compleja, en realidad es muy sencillo. Esa expresión de adoración, esos momentos en los cuales te despojas de cualquier vanidad, de cualquier autopercepción y simplemente con humildad te hincas. Ahí en tu habitación, donde tú puedas, no tiene que ser público, al contrario, la Biblia recomienda que no sea público. Pudiera ser en la iglesia, pues si la situación se presta, pudiera ser ahí en tu banca, simplemente en ese momento en la banca en que el sacerdote llama a hacer contrición, y ahí, en ese ejercicio de humildad, que aquí estoy, expresando reconocimiento y expresando adoración, y ahí habrá de llegar la revelación, que va a librar tu vida, librar tu casa de cualquier riesgo que pudiera haber. Esos personajes ejemplares, al final reducido en pelea de roscas en esta cultura, pero que tiene que ver con hombres de fe que nos dejan el ejemplo para reproducir nosotros y ser esos hombres de fe que creen en la palabra, se determinan por la palabra, que expresan adoración y que son librados de todo mal por la expresión de adoración y de reconocimiento. Ese lo dejo. Al final de cuentas, Dios habla, su palabra va a llegar, sus promesas van a llegar y podemos creerlas o no creerlas. Esos personajes creyeron, los sacerdotes del momento, ¿no? Herodes no, y pues se privaron de ese encuentro.